Este conversatorio está liderado por el experto en gestión del riesgo, Edwin Sánchez, que hace parte del programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi negocio. Durante el transcurso de la jornada los invitamos a seguir diligenciando el chat que está a su disposición para que nos compartan, por favor, nombre, apellido, nombre de empresa, sector económico y ubicación de esta. Muchísimas gracias. Ahora sí, demos paso al expositor Edwin Sánchez, experto en gestión del riesgo del programa. Adelante, Edwin, bienvenido. Mónica, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como le dijo Mónica, soy Edwin Sánchez, experto en gestión del riesgo del programa Gestión del Riesgo, Fortalezco mi negocio de FENALCO Antioquia. En el día de hoy, ¿qué pretendemos? En el día de hoy queremos, en esta hora, que no va a ser una hora donde vayamos a salir siendo expertos en gestión del riesgo dentro de un proceso de reactivación económica. Lo que sí pretendemos es que en esta hora transmitamos a todos los presentes una información que sea útil para sus empresas, de la forma en que puedan hacer implementación, hacer unos buenos análisis, hacer unas buenas, ejecutar unas buenas herramientas de gestión de riesgo para poder vislumbrar una perspectiva de lo que puede estar pasando a nivel mundial y cuáles van a ser los impactos en Colombia con relación al post-COVID. Hay una realidad que es que ya se está reactivando la economía a nivel mundial, algunos países más rápidos que otros dependiendo del comportamiento que ha tenido la enfermedad y las medidas que han adoptado los gobiernos de cada país con relación a contener y a tratar de mitigar los efectos de este virus, los cuales hemos visto que han aporreado la economía a nivel local y también a nivel regional como mundial de una manera bien fuerte. Las economías a nivel mundial tienen unos procesos, digamos que son unos procesos cíclicos, y esos procesos van afectando a los países también de acuerdo a ese mismo comportamiento que se va teniendo, van afectando a unos países más rápidos que otros, y también algunos países van saliendo de una manera más rápida que otras. Incluso los efectos en estos países, en esta región de Sudamérica, los efectos son posteriores a lo que está sucediendo en en otras latitudes. Lo que puede estar sucediendo en China, está llegando aquí a América Latina, especialmente Colombia, dependiendo de ese ciclo que está teniendo la economía, puede estar teniendo llegando ese coletazo en meses o incluso años. Se está hablando hoy en día de una crisis económica que va a tener un impacto en todas las empresas, por lo tanto, esto hace parte de uno de los procesos que deben tener los empresarios para hacer un buen análisis de ese entorno y hacer un buen ejercicio de prospectiva estratégica con el objetivo de adelantarse a posibles escenarios que pueden suceder y a su vez determinar qué ruta y qué acciones debe tomar como empresario para poder reducir y mitigar esos riesgos que trae esos efectos económicos post-COVID. Entonces, en esta hora vamos a tratar de abordar este tema de una manera muy ágil, de una manera muy práctica, de una manera que el empresario pueda tomar nota y pueda empezar a hacer implementación dentro de sus empresas con el objetivo de lograr empresas resilientes, lograr empresas que sean capaces de transformarse y capaces de sortear los efectos que vienen posterior a este efecto de la pandemia, con el objetivo de que permanezcan en el tiempo, con el objetivo de que no vayan a tener tropiezos que puedan ocasionar que la empresa tenga que cerrar o que lleve a los socios o los dueños a la quiebra. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos que vamos a resaltar durante esta hora de conferencia con el objetivo, esta hora de charla, con el objetivo de que ustedes se vuelvan empresas resilientes. Y FENALCO está para eso, FENALCO está para darle la mano, para ayudar al empresario, para decirle, mire, estas son las mejores prácticas para poder ser empresa resiliente. Mónica, ¿cómo me escuchas? Muy bien, Edwin. También hay que comentarle a los presentes que al final de la charla podrán realizar sus preguntas
vía chat. Por el chat también nos pueden comentar qué dudas tienen para que Edwin proceda a responder cada una de las inquietudes. Ahora sí, Edwin, te escuchamos. Sí, gracias, Mónica. No, incluso los invito a que si tienen alguna duda en algún punto, una puntual durante el ejercicio que vamos a hacer, durante el proceso que vamos a hacer, la hagan de una vez, que yo tengo aquí el chat abierto, con el objetivo de estar mirando quién tiene alguna inquietud y podemos resolverla inmediatamente. También les recuerdo a los que están entrando, los que acaban de entrar, que por favor escriban en el chat el nombre del asistente, a qué empresa pertenece y en qué sector de la región está, en qué ciudad o en qué municipio o en qué, y también el sector económico si es posible. Entonces, por favor, recordando eso. Les pido también que cierren los micrófonos para poder yo concentrarme y poder transmitir la información de manera adecuada, porque hay personas que dejan el micrófono abierto y se empieza a escuchar un eco de fondo que puede interrumpir la conferencia y no permitir que todos escuchen. Muchas gracias. Bueno, gestión de riesgo en el proceso de la reactivación económica. A pesar de que vamos a tratar el tema de gestión de riesgo, al final quiero tratar unos punticos relacionados con la continuidad del negocio. Que si bien es cierto que son dos temas muy diferentes, son dos temas que sí podemos articular en algún momento para hacer empresas más resilientes, empresas más con unas capacidades de fortalecimiento en cuanto a sus esquemas o sus herramientas de gestión de riesgo para poder identificarlo y poder tratar los riesgos, ejecutar controles y su plan de acción que hacemos para controlar los riesgos, pero también quiero hablar de continuidad de negocio con el objetivo de pensar en esos escenarios que pueden suceder y qué estrategias podemos implementar dentro de las empresas para buscar esa resiliencia, esa permanencia en el tiempo, que si tenemos una situación de crisis, tenemos una interrupción dentro de nuestras operaciones, rápidamente podamos reanudarlas y restablecer los productos y servicios a nuestros clientes, sin perder la credibilidad en ellos. Ese riesgo reputacional es fundamental, tanto en la gestión del riesgo como en la continuidad del negocio. Bueno, vamos a hacer un recorderis. Esta ecuación me gusta tratarla a mí y es muy importante porque es el elemento básico. A partir de aquí podemos entender que la gestión del riesgo, hay gente que utiliza fórmulas más elaboradas. Yo empleo una fórmula muy sencilla. ¿Y por qué la empleo de esa manera sencilla? Porque perfectamente la podemos adaptar a las herramientas de la ISO 32010, por ejemplo, de un mapa de calor, de una matriz 4x4 o 5x5, que es la que yo recomiendo, y puedo hacer una identificación de probabilidades e impactos fácilmente con esta ecuación de riesgo. Entonces, ¿qué es riesgo? El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Eso es un tema bastante importante de tener, que es amenaza por vulnerabilidad. Más adelante vamos a ver explicada esa matriz en un videito que yo hice en alguna oportunidad, le hice algunos ajustes al video para que fuera un poco más corto para poderlo adaptar a esta conferencia. Entonces, aquí tenemos un ejercicio donde tenemos una amenaza, que es un posible, o sea, es un evento, es un fenómeno potencial que no ha sucedido, sino que puede suceder, una amenaza de deslizamiento o movimiento en masa. Y aquí tenemos una vulnerabilidad que son todas estas personas que viven en estas viviendas y sus bienes. O sea, todos los elementos que están expuestos frente a esa amenaza. Todos los elementos que están ahí, vulnerables ahí. Y donde se une ese ejercicio, donde se une amenaza por vulnerabilidad, es donde existe el riesgo. Si alguno de esos elementos es cero, o sea, no existe este fenómeno amenazante o no existe esta vulnerabilidad, pues no tenemos riesgo. Como en las matemáticas, si uno de estos dos factores es cero, pues el resultado va a ser cero, no importa el número del otro factor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo entendimos. Y por favor me escriben aquí ustedes en el chat y me van diciendo, vamos a participar, me van escribiendo en el chat, cómo identificamos de acuerdo a esta misma matriz que tenemos acá, esta fórmula, este dibujito, en este caso, ¿cuál sería la amenaza? De estas tres imágenes, tenemos el COVID, tenemos las personas y tenemos aquí una persona en el quirófano, bueno, en una cama UCI, digamos que en una cama UCI. ¿Cuál sería la amenaza en este caso? Pueden participar escribiendo en el chat. Bueno, en este caso la amenaza es el COVID. El COVID.
El COVID es la amenaza, es el evento o el fenómeno amenazante en este ejercicio. ¿Cuál sería la vulnerabilidad? Llámame. ¿Aló? Por favor, silencien los micrófonos si no van a participar. Y esta sería la vulnerabilidad, que son las personas. Entonces, la amenaza, y tenemos la vulnerabilidad, y tenemos un riesgo. Entonces, tenemos una amenaza, que es el COVID, y tenemos una vulnerabilidad que las personas, y esto es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿A qué? A contagiar. O a que se contagien las personas. O a que mi empresa tenga un contagio masivo. Que termines cerrando o aislando mi empresa o colocándola en cuarentena por un periodo de tiempo debido al contagio masivo. ¿Y cuáles serían las consecuencias del impacto? O el desastre sería que terminaran personas en una cama UCI con riesgo a perder la vida o a tener daños en la salud bien lamentables. Bueno. Vamos a ver este video donde explica bien lo que es el riesgo del COVID y después vamos a trasladar toda esta información hacia la empresa. ¿Cuál es el riesgo que tenemos para... Cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Ante la coyuntura por el COVID-19, vamos a explicar cómo se puede aplicar la ecuación del riesgo en la práctica. Recordemos que dentro de la gestión del riesgo de desastres, una epidemia se cataloga como una amenaza. Igual, hagamos memoria de los conceptos claves de la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué es amenaza? Es el peligro latente, que representa la posible manifestación dentro de un periodo de tiempo de un fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que puede producir efectos adversos en las personas, los bienes y servicios y el ambiente. ¿Qué es vulnerabilidad? Es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social y ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. ¿Qué es riesgo? Son los daños o las pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los efectos de eventos físicos peligrosos en un periodo de tiempo específico. Por consiguiente, el riesgo de desastre se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Ahora sí, vamos a ver la ecuación del riesgo. Esta ecuación sirve para valorar el nivel o grado de riesgo potencial que tiene una persona o entidad frente a los diferentes escenarios de riesgo posibles, con el fin de luego poder tomar acciones de reducción o mitigación del riesgo de acuerdo al nivel de probabilidad y de impacto o consecuencias que pueda tener el mismo en caso de materializarse. Ahora tomaremos como ejemplo el COVID-19 para hacer un ejercicio. La R de riesgo va a ser el resultado del ejercicio que vamos a hacer y nos arrojará el nivel o el grado de riesgo que podamos tener frente a esta pandemia. Es así que la amenaza, en este caso, es el COVID-19. Como vimos con anterioridad en el concepto de riesgo, deben estar presentes tanto la amenaza como la vulnerabilidad para que exista el riesgo. Si una de estas opciones falta, no habría riesgo, pues cualquier factor multiplicado por 0, su resultado es igual a 0. Eso lo aprendimos en matemáticas cuando vimos las propiedades de la multiplicación. Por lo que la vulnerabilidad en este caso son las personas, quienes se contagian del virus y presentan los síntomas, siendo la neumonía uno de los más graves y el choque séptico de la infección. Entonces, ya tenemos la amenaza que es el COVID-19 y que en Colombia también se está afrontando. Pero a su vez nos encontramos con la vulnerabilidad, la cual tiene dos factores que son susceptibilidad y fragilidad. La fragilidad. ¿Qué tan frágiles o débiles somos al virus? Pues en este caso, no somos frágiles al virus. Es normal que depende de los virus y bacterias con vacunas. Todavía no existe una vacuna para tal, así que todos somos frágiles, unos en menor o mayor medida
de acuerdo a la edad o enfermedades de base. Por lo que en cuanto a la fragilidad no podemos hacer nada por ahora. Entonces pasemos a la susceptibilidad, segunda variable de la vulnerabilidad. ¿Qué es la susceptibilidad o también conocida como exposición? Hace referencia a los susceptibles o expuestos que estamos ante el virus, y en este caso aplica para todos, aunque considero que por el momento es la única variable que podemos gestionar para evitar contraer el virus. Bueno, vamos a explicar ese ejercicio con este abordaje de los riesgos. Aquí tenemos un ejercicio donde vemos lo que se debe hacer antes de los riesgos, lo que debemos hacer durante el riesgo y lo que debemos hacer después del riesgo. Incluso aquí en el después, está muy de la mano el durante y el después, parte del durante y el después, el tema de la continuidad del negocio, porque los ejercicios de continuidad tienen que ver con el manejo de una situación en que interrumpa o afecte la operación de mi empresa. En el antes tenemos un ejercicio de una identificación y tenemos unos tratamientos que los vamos a ver a continuación de esta manera. Entonces, primero que todo, tenemos una amenaza en el antes. Las amenazas se dividen según su origen. Yo las divido en dos orígenes, una de origen natural y otra de origen antropogénico, o sea, ocasionado por el hombre. Antropogénico quiere decir que el hombre está interviniendo para que esa amenaza se esté presentando. Incluso algunos fenómenos de la naturaleza o de origen natural, donde el hombre interviene, estos fenómenos se vuelven mucho más fuertes, tienen un mayor impacto en las actividades del hombre. Entonces, vamos a trabajar sobre la amenaza. En este caso, la amenaza es el COVID-19. ¿Qué sucede? Ya es una realidad. Ya ahorita ponernos a decir, no, es que el COVID, o sea, ya tenemos una realidad y podemos decir que ya el COVID se está gestionando, pues se están haciendo los trabajos para que haya una vacuna lo antes posible para que las personas no estén expuestas al COVID, pero ya la economía se abrió, o sea, ya la economía está operando, por lo tanto ya nosotros tenemos que preocuparnos de otras situación especial, que es volver a reactivar la economía y vivir con esta nueva realidad, vivir y convivir con el COVID presente, porque la verdad es que seguramente vamos a pasar el año con el COVID andando, entre comillas, andando en las calles, de pronto hasta haciendo presencia en nuestra empresa. Entonces vamos a tener esa nueva realidad. Por favor, cierren el micrófono. Entonces tenemos... Por favor, Jorge Leonardo, si puedes cerrar el micrófono, gracias. Entonces tenemos esa nueva realidad que es el COVID-19. Por lo tanto, no vamos a poder gestionar absolutamente nada frente al COVID y ya tenemos que reactivar la economía. Tenemos que tomar medidas para que podamos mitigar los impactos que tiene esta amenaza. Por lo tanto, ya tenemos clara que la amenaza del COVID y está afectando la vida cotidiana, está afectando nuestro modo de vivir, está cambiando nuestros hábitos, por lo tanto tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva realidad. Tenemos el segundo aspecto, como lo vimos aquí en la matriz que les mostré, en la gráfica que les mostré, tenemos la parte de la vulnerabilidad. Y en el video hablamos que la vulnerabilidad tiene dos aspectos importantes, que es la fragilidad y la exposición. La fragilidad, lo veíamos en el video, que tiene que ver qué tan frágiles somos frente a esta nueva realidad. En sí, el ser humano es totalmente frágil al COVID-19. ¿Por qué? Porque no hay una vacuna. Y cuando las personas contraen el COVID, adquieren anticuerpos o los IgG, como también los conocen y hemos visto en noticias, pero hasta ahorita lo que dicen las guías médicas es que el ser humano adquiere los anticuerpos por 3 meses. Es posible que duren más. O sea, depende mucho del organismo, depende mucho de las defensas, del sistema inmunológico que tengan las personas, pero lo que dicen las guías hasta ahorita es eso. Entonces, por lo tanto, somos frágiles. Hasta que no haya una vacuna, dejamos de tener esta vulnerabilidad relacionada con la fragilidad. Por lo tanto, la exposición, que es esa susceptibilidad qué tan cercanos estamos a esa amenaza, es donde tenemos que gestionar y a partir de ahí es que tenemos que orientar todas las acciones en las empresas
para evitar la exposición. Entonces ahí es donde entran en juego un montón de controles que ya los vamos a ver adelante cuando hablemos de los tratamientos para poder gestionar el riesgo a partir de la exposición. Entonces somos vulnerables y estamos expuestos porque ya está abierta la economía, ya las personas están saliendo, ya no hay pico y cédula, ya prácticamente todos los sectores económicos abrieron, excepto algunos, pero ya a medida de que pasen las semanas y los meses van a seguir abriendo los sectores económicos. Por lo tanto, tenemos que gestionar a partir de esta nueva realidad. Entonces nos vamos a este otro segmento del antes, que es el manejo del riesgo, la gestión en sí del riesgo. Ya aquí lo identificamos y aquí ya empezamos a hacer la gestión. Ya miramos qué tan probable es que nos contagiemos. Toda la probabilidad, porque el virus está andando y tenemos contacto. Es muy probable. ¿Qué consecuencias tiene? Las consecuencias son, hablemos ya desde el mundo empresarial, que si no hago implemento unos buenos controles dentro de mi empresa con relación al COVID-19, puedo tener consecuencias lamentables. Puedo tener consecuencias hasta de quiebra la empresa, que me la cierren o entre en cuarentena, de pronto un contagio masivo en la empresa si no hago un buen manejo de los protocolos de bioseguridad y podemos terminar teniendo pérdidas económicas lamentables que puedan afectar contundentemente a la empresa. Por lo tanto, a partir de este momento, que ya la economía está abierta, que ya están operando las empresas, que ya todos los sectores prácticamente están abiertos y donde las personas pueden salir libremente a la calle, tenemos que empezar nosotros los empresarios, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros empleados y los empleados a su vez tienen también una responsabilidad muy grande con la empresa. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estar recordándole a nuestros empleados todas esas medidas de bioseguridad, no únicamente en la empresa. Porque lo más seguro es que si yo tengo unas buenas medidas de bioseguridad y las estoy ejecutando eficientemente, no vaya a haber un contagio. Pero sí, ese empleado va a su casa y ese empleado tiene fines de semana y ese empleado tiene una vida cotidiana que vuelve y la activa porque ya terminó la cuarentena, ya hay venta de licor, se empiezan a activar incluso bares y restaurantes. Entonces vuelve a tener una vida cotidiana y en esa vida cotidiana ese empleado, si no toma unas buenas medidas de seguridad, de bioseguridad, de autocuidado, pues va a contagiarse. Y él puede estar contagiado y puede transmitir la enfermedad incluso 2 o 3 días antes de presentar los síntomas. O sea, esa persona perfectamente puede llegar a la empresa después de estar un sábado compartiendo en una fiesta con amigos, pueden llegar el lunes a la empresa y puede contagiar si no toma las buenas, unas medidas de bioseguridad eficientes dentro de la empresa, puede llegar a contagiar a más empleados y es cuando vienen los problemas para la empresa. Entonces, por lo tanto, tenemos una tarea fundamental que es crear esa cultura del autocuidado, esa cultura de la gestión del riesgo propia, esa cultura de la gestión del riesgo individual, ese riesgo que puedo tener yo de contraer el COVID-19 y llevarlo a mi casa, llevárselo a mi familia, llevárselo a mis seres queridos, llevárselo a mi pareja, a mi novia, a mis amigos y también a la empresa donde yo trabajo, ocasionando que la empresa cierre y termine yo de pronto sin trabajo y también de alguna u otra manera afectando al resto de familias de la empresa. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar fuertemente en esta cultura del autocuidado como la primera medida de control preventivo que podemos tomar. Entonces, tenemos este ejercicio donde manejamos la probabilidad de la consecuencia, sacamos un riesgo y vemos un escenario de riesgo que ahorita lo vamos a ver a continuación, cómo se construyen los escenarios para que podamos entender cómo es un escenario de riesgo posible dentro de nuestra empresa. Y unos controles preventivos como los que hablaba ahorita aquí, de bioseguridad, el autocuidado, de crear esa cultura dentro de la organización, y unos controles detectivos y correctivos como los que también manejamos en los protocolos de bioseguridad, de medir la temperatura, de hacer rápidamente, cuando va a entrar a trabajar, hacer un tamizaje de esa persona que entra a trabajar, hacer una desinfección, eso ya es preventivo. Y unos correctivos que en caso de que un empleado mío presente síntomas que deba hacer, no puede venir a trabajar, inmediatamente informar a la EPS y tomar todas esas medidas correctivas para evitar que vaya a haber contagio dentro de mi empresa, incluso
la desinfección de los puestos de trabajo, todo eso hace parte de todos esos controles que debo implementar dentro de mi organización, y todos esos tipsitos ustedes los pueden ir llevar a su matriz de riesgos. Cogen su matriz de riesgo en cuanto a la pandemia y pueden empezar a implementar y a escribir todos esos controles, tanto preventivos, detectivos y correctivos, que deben tener dentro de sus matrices. Vamos a ver lo que es un escenario de riesgo. ¿Qué es un escenario de riesgo? Es la construcción de un posible evento negativo que puede suceder dentro de mi organización, algo que pueda interrumpir mi operación, algo que pueda afectar mis personas, mis empleados, algo que pueda afectar también mi patrimonio. Entonces tenemos primero que identificar unas causas. Estas causas, ¿cómo se identifican? Con una pregunta básica. ¿Debido a qué o por qué puede pasar esta situación? Vamos a seguir hablando del COVID. ¿Debido a qué? Al virus del COVID-19. O como algunos dicen, la COVID-19, con relación a la enfermedad. Entonces, ¿qué me lo puede causar? El COVID-19. ¿Qué me lo puede causar también? No tener unos controles efectivos. Entonces, esa es principalmente la causa. ¿Cuál es el evento? El evento es que haya un contagio masivo dentro de mi empresa. Eso puede salir mal. Que haya un contagio masivo y personal clave dentro de mi organización, personal que es prioritario dentro de mi empresa, termine enfermo y termine en una cuarentena obligatoria o termine de pronto en una UCI dentro de un hospital. Eso puede suceder en mi empresa. ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos son cuáles son mis daños o pérdidas si se genera el evento. ¿Qué puede pasar donde haya un contagio masivo y termine mi empresa en una cuarentena obligatoria? ¿Cuáles van a ser mis pérdidas? ¿Cuál va a ser el impacto en mi organización? ¿Qué va a pasar con mi operación? ¿Cómo se va a comportar mi flujo de caja? ¿Cuánto puedo estar perdiendo? ¿Qué personal prioritario puedo estar perdiendo? Entonces, es importante mirar bien ese escenario para poder construir a partir de ese escenario unos controles efectivos y empezar a hacer una gestión del riesgo adecuada dentro de mi organización. Bueno, ya vamos al a la tercer parte del diagrama, que es el durante. El durante. ¿Qué pasa en caso de que suceda el fenómeno, se materialice el fenómeno amenazante dentro de mi empresa? Se presente una interrupción de mi operación, se presente un accidente, suceda un siniestro, suceda una emergencia o hay una interrupción de mis operaciones o de mis actividades prioritarias dejen de funcionar, dejen de estar en funcionamiento. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo lo soporto? Mediante una atención de dicho evento y una respuesta que ya la debo tener planeada dentro de mi matriz de riesgos. ¿Cómo la planeo? Las matrices de riesgo hoy en día, a pesar de que ya tienen controles, también se le están diseñando planes de contingencia o acciones contingentes en caso de que se llegue a materializar ese riesgo. ¿Qué debo hacer inmediatamente? Y es importantísimo para no improvisar, para no perder tiempo, para saber qué debo hacer y poder rápidamente responder frente a la materialización de esa amenaza y poder rápidamente volver a mi normalidad antes de que suceda el evento. En este caso, ya cuando suceden los eventos durante, ya los controles preventivos ya no operan, ya que empiezan a operar únicamente los controles detectivos y los controles correctivos. Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Y hay otros riesgos. Ahorita con este tema de la pandemia hay unos riesgos que han salido nuevamente y unos riesgos que están cada vez en crecimiento. Por ejemplo, el de los ciberataques, la ciberdelincuencia, el cibercrimen está disparado. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo está conectado, todavía hay muchas personas trabajando desde su casa, la gente ya adquirió nuevos hábitos que no tenía antes de estar conectado en la red, de hacer muchas operaciones por la red, y esto le ha facilitado al delincuente a engañar, a hacer fraudes por suplantación de entidades a personas que son ingenuas o que no tienen la habilidad de manejar o detectar cosas o indicios que le puedan decir que le están haciendo están cometiendo un delito a través de las redes. Y hay otros ejercicios, está el COVID en su casa, también el tema de seguridad de trabajo con las empresas que están trabajando. En cualquier momento se puede presentar un incidente en el mismo ejercicio de la entrega de mis bienes o de mis productos a mis clientes, se pueden presentar interrupciones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer frente a esos controles detectivos y correctivos? Ya vamos a la última parte
esta matriz, que es el después. En el después es ¿qué voy a hacer? Ya se materializó la amenaza, se presentó el evento, tuve una interrupción, tuve una situación de crisis, una emergencia. ¿Qué voy a hacer después? Primero que todo, hacer una evaluación de los daños y las pérdidas. ¿Qué daños y qué pérdidas tuve durante mi interrupción? Durante mi emergencia, durante mi situación de crisis, ¿qué tuve? Y a partir de ese ejercicio es donde yo debo empezar a tomar las medidas de reanudar la operación, o sea, volver otra vez a producir, a que mi actividad prioritaria otra vez empiece a funcionar, que mi empresa otra vez empiece a hacer sus entregas, a atender a mis clientes, a responder por mis obligaciones y a reanudar mi operación. Y a partir de ese momento es volver a recuperar todo eso que se perdió, porque una interrupción, una situación de crisis, una emergencia o un desastre, pues va a interrumpir mi operación y debo volver a reanudar y volver a recuperarme, volver a alcanzar ese nivel que tenía antes y volver a restaurar la entrega de mis productos, bienes o servicios a mis clientes. Eso va a tener un impacto que hay que medirlo desde varios aspectos: económico, el impacto también en la comunidad, el impacto en mis trabajadores. Ese impacto hay que medirlo, evaluarlo para tenerlo en cuenta y poder hacer una buena gestión de este después. Y vuelve y aplican únicamente los controles detectivos y correctivos. Sobre todo los correctivos son los que aplican aquí en este ejercicio, no tanto los detectivos porque ya pasó el evento, sino los controles correctivos. ¿Cómo voy a corregir? Por eso es importante que en la gestión de riesgos se determine, se identifiquen muy bien cuáles son los riesgos que pueden poner en peligro mi operación, para yo poder saber cómo voy a reaccionar a ellos y cómo los voy a corregir inmediatamente. Haga una evaluación de qué fue lo que sucedió y cómo los voy a corregir y tomar las acciones inmediatas. Lo mismo sucede para el plan de continuidad de negocio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí se toman todas las medidas del caso para volver a recuperar la operación y volver a hacer mis entregas, restaurar la entrega de mis productos y servicios. Bueno, entonces tenemos una realidad hoy en día que está afectando muy fuertemente a la economía mundial. China ya entró en números negativos, digamos que ya tuvo un decrecimiento negativo, y como las economías son cíclicas, seguramente ese impacto llegará a América Latina en un periodo de tiempo. En algunos países en unos meses y posiblemente en algunos en unos años. Entonces nosotros dependemos, los países como Colombia o los países suramericanos, dependemos mucho de economías como la China, y dependemos mucho de economías como las de Estados Unidos y parte de Europa, y así sucesivamente se va dando ese ciclo. A medida que se afecta a uno, después va y se afecta al otro y terminas afectando después al otro. Entonces este ciclo en cualquier momento está llegando acá a Colombia, donde vamos a tener unos impactos fuertes en varios aspectos que los vamos a ver más adelante. Entonces, estos riesgos emergentes o disruptivos, como los han denominado algunos expertos en gestión del riesgo, dicen que la amenaza del COVID-19 es un cisne negro. Otros dicen que es un rinoceronte gris. ¿Qué diferencia hay entre un cisne negro y un rinoceronte gris? Está basado en unas teorías y unos libros escritos por unos expertos en economía, donde dicen que el cisne negro son esos eventos que no se esperaban que sucedieran, pero tienen un impacto muy fuerte dentro de las organizaciones. Entonces hay gente que dice que el COVID es un cisne negro. Si quieren, ustedes van aportando ahí sus comentarios. Las personas que crean que es un cisne negro dicen sí, es un cisne negro. O los que crean que es un rinoceronte gris, dicen si es un rinoceronte gris, y al final tomamos una decisión si es un rinoceronte gris o es un cisne negro. Entonces, ¿qué es un cisne negro? Es esos riesgos que nadie espera que sucedan, y cuando suceden tienen un impacto negativo. Por ejemplo, las Torres Gemelas es un cisne negro. Nadie esperaba que fueran a estrellar un avión los terroristas contra las Torres Gemelas, pero tuvo un impacto en la economía impresionante. Entonces, esos son cisnes negros. Riesgos que no se prevean, que no estaban visibles, pero cuando suceden tienen unos impactos grandísimos. En cuanto al rinoceronte gris, sí son riesgos que se ven, pero no se gestiona frente a ellos. Se dejan a un lado, se dejan ahí, se ve el peligro, se ve el riesgo, pero no se gestiona frente a ellos. Pero también tiene una particularidad que es igual al del cisne negro,
que tienen un impacto muy grande. Esa es en eso se conjugan los dos, de que el impacto es muy fuerte, las consecuencias son muy fuertes dentro de la economía. Uno no se vio, el otro sí se veía. Esa es la diferencia. Bueno. Estos son más los riesgos post-COVID. ¿A qué nos venimos a enfrentar después de toda esta pandemia? Ya se reactivó la economía, ya uno dice post-COVID, no quiere decir que ya no exista el COVID, sino que ya se abrió la economía, ya no están las medidas restrictivas de movilidad y ya los sectores económicos se les dio vía libre para operar. Por lo tanto, ya se puede decir que son riesgos post-COVID. El primer riesgo que tenemos es el de seguridad en el trabajo, lo que les hablaba anteriormente, ese riesgo y ese reto que tienen los empresarios hoy en día de hacer una buena gestión de riesgos frente a la seguridad y salud del trabajo dentro de su empresa. Pero no solamente dentro de su empresa, sino crear esa cultura del autocuidado y de que lleguen a la casa y sigan tomando las medidas de precaución, aislamiento, distanciamiento, lavado de manos y todo lo que nos han repetido durante todos estos meses, que ya está muy bien grabado acá, para no contagiarme y no llevar la enfermedad a la empresa. Ese es el primer reto que tienen los empresarios y ese riesgo deben tenerlo muy presente y deben trabajar constantemente, sobre todo en la parte cultural, de crear esa cultura del autocuidado. El otro riesgo que tienen los empresarios post-COVID es la reputación. ¿Por qué? Porque dependiendo del manejo, dependiendo de ese empresario cómo afrontó esta situación de aislamiento, de cuarentenas, hay empresarios o empresas que quedaron muy mal vistas frente a la comunidad, frente a los consumidores, y hay otras que quedaron muy bien vistas debido a las acciones que tomaron. Entonces ya hay un compromiso en este riesgo reputacional de mantener la reputación. Esa empresa que mantenga una buena reputación, de que le dé un buen manejo al tema, de que esté pendiente de su personal, de priorizar la salud, de tomar buenas medidas para que sus empleados no estén expuestos, son empresas que van a ser bien libradas en este ejercicio. Hay una serie en Netflix que se llama Dirty Money. Se la recomiendo. Está disponible en Netflix. No sé si en otras plataformas estén disponibles. Esta serie habla sobre el riesgo reputacional. Muchas empresas grandes, estas empresas grandes, son más visibles que las empresas pequeñas, pero estas empresas grandes que han tenido problemas reputacionales por mal manejo del dinero, por corrupción, por estafa, por engañar a sus clientes, a sus consumidores, y terminan con afectaciones reputacionales muy grandes. Entonces ese es el otro riesgo o el otro riesgo que tenemos que gestionar nosotros los empresarios frente al post-COVID. Hay un tercer riesgo que es la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad viene en dos vías. La sostenibilidad de la empresa, que le dé garantías tanto a sus empleados, clientes y proveedores de que va a ser sostenible, pero también esa sostenibilidad con el medio ambiente y con ese compromiso social, con ese contrato social que tenemos nosotros con nuestros empleados, con toda la comunidad alrededor y con todo ese ejercicio de ciudad, de estar comprometido. Ese es otro riesgo que tenemos que tener presentes para afrontar y salir bien librados del post-COVID. Todos estos distritos son importantes para empezar a crear fortaleza dentro de la empresa. Crear una empresa fuerte con unas herramientas muy robustas para que puedan afrontar los riesgos y puedan resistir toda esta situación que se viene, toda esta crisis económica que se viene, porque se viene una crisis económica bien grande. El otro riesgo que se viene es la recesión mundial. Ya eso es evidente, se viene una recesión mundial, ya empezó, China ya empezó en recesión y así sucesivamente empiezan los países. Ya el crecimiento que estaba planeado para este año de Colombia, pues no va a ser ese crecimiento, va a ser mucho menor. E incluso están hablando de que van a ser números negativos para Colombia. Esperemos que no sea así para no tener un impacto tan fuerte, pero así opera el mundo. Entonces ese ciclo de recesión económica viene con muchos retos, y son retos que deben asumir tanto el Estado como tal, como también la empresa privada. Y entonces vienen retos como coger que el Estado empiece a hacer inversión de dineros en la economía. En estos días leía un artículo
que hay que empezar a invertir dineros públicos en los sectores económicos que más empleo generan, porque es prioritario empezar a generar empleo. El desempleo está disparado y se prevé que si el coletazo de la recesión económica al país puede aumentar estas cifras de empleo. Y la forma de mitigar el impacto que se viene de la recesión económica con relación al empleo es empezar a generar desde ya empleo. Y hay sectores económicos que generan más empleo que otros. Entonces, el compromiso del Estado es empezar a invertir en esos sectores económicos que generan más empleo para poder afrontar mejor esta crisis. Entonces, hay sectores económicos como es la construcción, sobre todo también las grandes obras civiles, que generan más empleo que otros sectores. Entonces es importante que el Estado empiece a reactivar la economía mediante esa actividad. Otro tema que debemos gestionar como empresarios para empezar a prepararnos frente a esa recesión económica que se va a venir es lo relacionado con generar el consumo. ¿Y cómo se genera consumo? El consumo se genera si hay empleo, hay dinero circulando y el consumo se genera así. Desde que haya dinero circulando, a pesar de que los hábitos cambiaron, la gente va a tratar de ahorrar, la gente va a dejar de gastar. Hay algunas actividades que no se van a dejar de hacer, porque son necesidades básicas que el ser humano necesita satisfacer. Entonces, una de las formas donde tiene que participar ahí sí, Estado y sector privado, sector real, es generar el consumo, empezar a reactivar y a incentivar el consumo para que la economía tenga ese ciclo que está manteniéndolo y pueda afrontar y prepararse y fortalecerse frente a esta recesión económica que viene. Y el otro tema es inyectar dinero. Entonces, ya vemos que los bancos empezaron a reducir tasas de interés con el propósito de empezar a inyectar dinero a la economía. Eso es una forma de inyectar dinero, mediante los préstamos, tanto para empresas como para personas, para inyectarle dinero a la economía mediante el préstamo. Y al bajar las tasas de interés, el Banco de la República ha venido bajando las tasas de interés con ese mismo objetivo. Aunque los bancos todavía están temerosos, los bancos se mantienen ahí con algunas tasas de interés. La tendencia es que empiecen a bajar las tasas de interés en los bancos para empezar a generar esa inyección de capital, esa inyección de dinero en la economía y se pueda reactivar también a la vez el consumo también. Otro de los riesgos que tenemos post-COVID es el riesgo relacionado con la ciberseguridad. Se han disparado. El ciberdelito se ha disparado. Las empresas tienen que empezar a prepararse para afrontar este riesgo. Servidores de respaldo, respaldo en las nubes, servidores fuera de sus instalaciones, contratar servicios robustos para evitar que se hackeen su información, que se roben su información, que les secuestren información o que les hagan delitos informáticos o les empiecen a extorsionar a través de la red. Entonces, eso es otro de los retos que tienen los empresarios. Fortalecer sus sistemas de información, fortalecer su seguridad informática para poder contrarrestar este riesgo que se viene. Y el último riesgo sería la ansiedad social. Todo este tema del aislamiento, todo este tema que sufrimos durante todos estos meses de cuarentena, produjo eso de la ansiedad social, incluso la incertidumbre de qué va a pasar con mi puesto de trabajo, o la incertidumbre de que tengo un familiar sin trabajo, ha llevado 2 o 3 meses sin trabajo, o lleva más tiempo. Entonces, esa ansiedad social hay que empezar a gestionarla, porque eso puede ocasionar bastantes problemas dentro de las empresas. Además, los hijos estuvieron en sus casas estudiando y seguramente van a terminar el año estudiando en sus casas. Eso también genera ansiedad social dentro de los niños y pueden afectar a los papás y afectar a los empleados de las empresas. Entonces, ese tema de ansiedad social es muy importante. Ahí es cuando el empresario debe empezar a implementar programas de atención de riesgo psicosocial de una manera muy efectiva para poder contrarrestar los efectos de este riesgo de esta ansiedad social. ¿Qué oportunidades tenemos? Siempre frente a un riesgo hay unas oportunidades. Y frente a este tema del COVID, pues trajo muy buenas oportunidades. Entre esos está que los servicios públicos esenciales ahorita tienen mayor prioridad, especialmente la salud. El Estado se volcó hacia el tema de salud, incluso dentro de las mismas empresas están volcados hacia el tema de la salud
Entonces el tema de los servicios públicos esenciales, especialmente salud, se volvió un tema vital, pero no salud, sino todos los servicios públicos esenciales. Hago referencia a salud porque ha sido el que más se ha fortalecido durante este tiempo. Entonces, digamos que hay una oportunidad ahí en ese ejercicio, es una oportunidad de mirar a ver cómo me puedo beneficiar yo como empresario de este tema de los servicios públicos esenciales. La otra oportunidad que tenemos son los hábitos de consumo y movilidad. Cambiaron hábitos de consumo. Ya la gente no está consumiendo ciertas actividades, ya incluso las personas empezaron a reducir su consumo y la movilidad cambió. Ya las personas van a recurrir a unos medios alternativos con el propósito de no aglomerarse en transporte público, y también va a haber una baja en la compra de ciertos vehículos. ¿Por qué? Para ahorrar frente a lo que se viene a continuación, como también puede haber unos hábitos diferentes de consumo con relación a la movilidad. Entonces, es otra oportunidad que tenemos frente a los hábitos de consumo y movilidad. ¿Qué podemos hacer como empresarios? ¿Cómo podemos aprovechar este cambio de hábitos de consumo? La otra oportunidad que tenemos es la nueva revolución tecnológica que hay en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya hoy en día se disparó la educación virtual, se disparó el uso del Internet, se dispararon las compras online, se disparó el marketing digital, se dispararon las compras a través de la red. Ya la gente prefiere comprar por la red para evitar salir, para evitar exponerse al virus, y estos nuevos hábitos dan nuevas oportunidades de negocio. Entonces ahí hay otra oportunidad muy importante que hay que analizar como empresario. ¿Cómo me beneficio yo de esta revolución tecnológica? ¿Cómo le llego yo a mis objetivos? ¿Cómo le llego de una manera más efectiva ofreciéndole mis productos o servicios para sacarle provecho a esta nueva oportunidad que tenemos? Por favor, Joana, Catalina, o alguien, no, perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto? Bueno, otra oportunidad que tiene es muy dura porque es una realidad. Hay muchas empresas que cerraron, ustedes yo creo que lo están viendo, hay muchas empresas que cerraron. Entonces es una oportunidad de comprar empresas para algunos empresarios, y seguramente eso es lo que se va a ver a partir de esta situación post-COVID, que muchas empresas se quedaron muy golpeadas, que en estos momentos tienen muchas deudas que no tienen cómo soportar, van a buscar una manera de salvar el patrimonio vendiéndolas. Entonces, es una oportunidad que tienen esos empresarios, ya sea para fortalecer su actividad económica comprando otras empresas y otros para salir de muchos problemas. Hay otro riesgo que es el reajuste de mercado. Como salen empresas, también salen nuevas necesidades de consumo. Entonces quedan baches, quedan huecos que hay que aprovechar y llenarlos como empresario. Esas nuevas oportunidades de mercado, esos nuevos proveedores que entran al mercado, esas nuevas productos o servicios que entraron al mercado, hay que mirar cómo yo los aprovecho y reajustarme y ajustarme al mercado. Ser muy dinámico, ser muy flexible para estarme moviendo como se está cambiando estos nuevos hábitos de consumo, esta nueva realidad, y aprovechar esta situación. Y por último, como se van a cerrar empresas y hubo empresas que les tocó despedir personal, hay talento humano disponible y talento humano muy bueno. Entonces hay que aprovechar y empezar a mirar cómo puedo reclutar ese talento humano que quedó disponible y lo puedo utilizar en favor de mi empresa. Esas son algunas de las oportunidades que tenemos frente al post-COVID-19. Les recuerdo, por favor, mantener el micrófono cerrado. A algunas personas se le ha activado ahí por equivocación o por accidente. Y también les recuerdo, por favor, de participar en el chat, hacer las preguntas que consideren necesarias. Y por último, los que no hayan escrito en el chat su nombre, la empresa y el sector económico al que pertenece, por favor lo hacen, los que vayan ingresando nuevamente. Tenemos una estrategia de gestión de riesgo frente al post-COVID. Primero, realizar una evaluación de riesgo operacional considerando el impacto de las posibles interrupciones en las funciones de producción, de funciones productivas principales. Estos tipsitos que les voy a dar acá, si lo pueden tomar nota, si les pueden tomar pantallazo y tomar nota de lo que voy a decir, son muy importantes porque en algún momento les pueden servir para su empresa, los pueden utilizar en favor de todo este proceso de análisis de gestión de riesgo, esta nueva realidad que vamos a afrontar para fortalecernos empresarialmente.
Entonces, al realizar una evaluación de los riesgos, porque el entorno cambió, estamos frente a una nueva realidad. Seguramente, si aplicamos una matriz DOFA en estos momentos, y no la hemos hecho después de este post-COVID, o revisamos una matriz PESTEL, nos vamos a dar cuenta que el entorno cambió. Hay una nueva realidad, por lo tanto, esa nueva realidad genera unos nuevos riesgos y también genera unas nuevas oportunidades. Por lo tanto, es importante que hagamos ese análisis y hacer esa evaluación muy detallada de los nuevos riesgos, estos riesgos emergentes post-COVID. Entonces, hacer esta función y mirar cuáles son las funciones o esas actividades productivas principales dentro de mi organización para que se mantengan, mirar qué tratamientos y controles debo implementar para que puedan estas funciones críticas mantenerse. Porque podemos en cualquier momento tener una situación de un rebrote, un nuevo pico, y eso puede traer nuevas medidas restrictivas. Por lo tanto, también tenemos que pensar que podemos retroceder un poco en cualquier momento, dependiendo cómo esté ese comportamiento. Y ahí está el mismo reto de generar ese autocuidado para que no suceda ese rebrote y vuelva a haber ese pico y la economía no se vuelva a cerrar, sino que la economía se mantenga poco a poco. El segundo tip es identificar alternativas en la cadena de suministros. Hay que mirar qué otras alternativas tengo. En cualquier momento me puede fallar uno de mis proveedores, me puedo quedar sin un insumo o sin una materia prima dentro de mi empresa, sin un proveedor crítico. Entonces, es importante reactivar mirar otras alternativas, mirar qué otras posibilidades tengo en el mercado para poder responder rápidamente frente a esa nueva realidad. También tenemos lo que es explorar y activar la posibilidad de sustituir las principales materias primas. ¿Qué otros sustitutos puedo tener? ¿Qué sustitutos en cuanto a materias primas puedo tener? Mirar otros proveedores que me den otras materias primas diferentes para poder seguir manteniendo mi actividad económica, entregando mis bienes y servicios a mis clientes. Construir un plan de continuidad de negocio. Más adelante vamos a mirarlo del tema del plan de continuidad de negocio muy rápidamente porque el tiempo no permite mucho. Mirarlo del tema del plan de continuidad de negocio es importantísimo. En Colombia, el tema de continuidad de negocio es algo nuevo. Es algo que llegó recientemente. Es una invitación. El plan de continuidad de negocio crea organizaciones que permanecen en el tiempo, le dan esa garantía de que en caso de que llegue a tener una situación de crisis, pueda sortearla rápidamente y las pérdidas que tenga son las menores y no causen el impacto catastrófico de cierre de una empresa. Entonces, es importante el tema de construir planes de continuidad de negocio. Evaluar el cumplimiento de requisitos de información financiera. Valiosísimo. Ahorita cualquier peso, cualquier ahorro que yo pueda tener en materias primas, cualquier ahorro que pueda tener en mi operación, en la ejecución de mis actividades, es fundamental. Es fundamental para yo poder afrontar esta situación que se viene, esta crisis que se viene post-COVID. Entonces hay que evaluar ese cumplimiento de requerimientos de información financiera para poder estar preparado qué es lo que voy a hacer, por dónde voy a empezar a recortar gastos sin afectar mi operación, sin afectar la calidad del servicio que estoy entregando o los bienes que estoy entregando. Estimar el impacto que el COVID puede tener sobre las principales estimaciones contenidas en los reportes financieros. ¿Cuál es el impacto? Si yo tengo claro cuál es el impacto que voy a tener económicamente, me puedo preparar, puedo saber cómo puedo ahorrarme para poder afrontar esta situación de crisis. Entonces es muy valioso que evalúe bien ese impacto y mirar cuáles son mis principales estimaciones en esos reportes para poder saber dónde yo puedo trabajar para reducir ese impacto financiero. Asistir en el proceso de cierre contable. Asistir en el proceso quiere decir que estar muy bien pendiente de ese flujo de caja, ese balance general, cómo se está comportando, cómo hago para que al final del ejercicio, a 31 de diciembre, tenga un efecto positivo y no termine con números negativos. Entonces, es muy importante estar pendiente de ese proceso de cierre contable, no esperar al final, sino que empezar a hacerlo, empezar a ver cómo es el comportamiento desde ya, cómo se está comportando, qué debo hacer para corregirlo. Entonces, es importante estar muy pendiente. Planificación tributaria, reevaluar los criterios susceptibles de ser discutidos frente a la situación de emergencia. Hay que planificar cómo voy a manejar el tema tributario.
¿Cuáles oportunidades tengo frente al tema tributario? ¿Cuáles son esos criterios susceptibles de ser discutidos? Tratarlos dentro de la empresa, ver cómo los puedo manejar para sortear esta situación de emergencia. Definir un protocolo de trabajo y operación que estime las circunstancias actuales, así como las normas y recomendaciones de las autoridades de gobierno. Ya sabemos que hay unos protocolos de bioseguridad que los hemos ido implementando, que los hemos puesto en ejecución dentro de la empresa. Hay que revisarlos, la efectividad. Tenemos una nueva realidad, ya hay mayor contacto de las personas. Otros sectores de la economía abrieron, por lo tanto el riesgo aumenta, la exposición aumentó. Entonces, el virus no se ha ido, el virus sigue latente, por lo tanto, ese tema de los protocolos debe estar en constante revisión, ejecución y con muchos controles, mucha supervisión sobre este ejercicio. Evaluar la estrategia de trabajo remoto, home office, contemplando la posibilidad de que los empleados dejen de trabajar, lo hagan de forma remota y desde otras locaciones. Hay que pensar en todos los posibles escenarios. Hay que pensar en que puede haber otro pico y cómo voy a seguir operando desde la casa. Cómo mis empleados van a seguir contribuyendo a la empresa si no pueden venir a mi empresa a trabajar aquí presencialmente. Cómo yo puedo incluso no traerme todos los empleados a la empresa. Con eso reduzco los riesgos, sino que algunos empleados estén trabajando remotamente, dependiendo lógicamente de la actividad económica que no es posible. Y cómo yo a su vez mido la eficiencia de ese empleado, los resultados que está dando, la respuesta que le está dando la empresa, si efectivamente le está siendo útil. Entonces, eso es importante reevaluarlo. Sigamos pensando de que el trabajo remoto es una de las necesidades que tenemos y a su vez va a ser el futuro. Es una forma incluso para algunos empresarios de reducir algunos costos variables que tienen dentro de la empresa. Entonces, es muy importante siempre contemplar este tema del trabajo remoto como una de las actividades que debe realizar mi empresa. Analizar las posibles sobrecargas que pueden producirse en la infraestructura de comunicaciones y tecnológica a la hora de dar soporte al trabajo remoto durante la situación de emergencia. Nos sucedió, creo que la mayoría de empresas, cuando empezaron a hacer los cierres y estas cuarentenas, muchas personas empezaron a trabajar desde las casas y tuvimos problemas de conexión, de que las personas no podían responder de la misma manera al trabajo por problemas en la infraestructura de comunicación en las redes. Por lo tanto, es necesario analizar cómo vamos a sortear ese problema, esa sobrecarga por flujo de información de las redes. Tener en cuenta el cumplimiento de las regulaciones laborales, importante, para no tener problemas. A partir de este tema de confinamiento, siguen las resoluciones y los decretos de los gobiernos, dando instrucciones de cómo es que se debe elaborar el distanciamiento que debe haber entre puestos de trabajo, y todas estas medidas que se deben tomar al interior de las organizaciones o empresas o entidades para poder evitar de que vaya a haber un contagio por una actividad laboral. Bueno, pasamos a las estrategias mínimas de continuidad de negocio. Importante, señores, tener en cuenta que las empresas que pueden superar esas interrupciones por desastre son aquellas que primero han podido estimar los posibles daños que pueden sufrir. ¿Esto cómo lo hacemos? Haciendo bien este análisis, evaluando bien las empresas, cuáles son los posibles escenarios, cuáles son las amenazas y qué vulnerabilidades tenemos, cuál es esta nueva realidad. Y aquellas que han puesto en marcha las medidas para protegerse, ya sean ejecutando sistemas de gestión de riesgo, todos estos elementos de la gestión del riesgo, de todos los riesgos que tiene la empresa, como aquellas que implementan planes de continuidad de negocio. Aquí les voy a dar algunos tips y la invitación es a los empresarios a empezar a generar planes de continuidad de negocio al interior de sus empresas. ¿Qué es un plan de continuidad de negocio? Esto es tomado de la ISO 22301, que es la norma internacional para la continuidad, para los sistemas de gestión en continuidad de negocio. Dice que es una información documentada que orienta a una organización para responder. Si nos regresamos a la matriz anterior, ahí estaba en el durante, que dice responder a una interrupción. ¿Cómo respondo a esa interrupción? ¿Qué hago frente a esa interrupción? ¿Para qué? Para reanudar la operación, o sea, volver otra vez a iniciarla, recuperarse, o sea, alcanzar otra vez el nivel
donde estaba antes, eso se llama resiliencia, y restaurar o entregar otra vez la oferta de productos y servicios que tenía en ese momento. Entonces es buscar la resiliencia en las organizaciones. Entonces ese plan de continuidad de negocio me da a mí todos esos elementos contenidos en unos documentos mediante unos ensayos y una ejecución, unas pruebas de este plan, una medición que le hago yo al plan, teniendo en cuenta ese ciclo PHBA que tenemos nosotros, que lo tenemos muy claro, para poder nosotros responder efectivamente frente a una situación de emergencia o crisis o interrupción dentro de mi empresa y saber, sobre todo, cuáles son esas actividades prioritarias de mi organización, esas actividades que no pueden fallar, esas actividades que no pueden dejar de funcionar porque me pueden a mí llevar a la quiebra, y sobre todo saber cuáles son los tiempos de interrupción que puedo permitirme en esas actividades, esos tiempos de interrupción ideales que yo puedo permitirme en caso de que tenga una situación de crisis o de emergencia. Si yo tengo claros esos elementos que son mis actividades prioritarias y los tiempos de interrupción ideales, yo puedo poder diseñar estrategias que me permitan a mí rápidamente reanudar la operación, recuperarme y entregar otra vez mis productos, restaurar la oferta de servicios y productos. Los activos críticos del negocio son importantísimos para poder nosotros determinar cuáles son esas actividades prioritarias. El primer activo crítico que tenemos dentro de una organización son las instalaciones. ¿Qué hago yo si me quedo sin mis instalaciones? ¿Qué hago yo en caso de que vuelva a haber cuarentena total o una cuarentena parcial? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a operar? ¿Qué es lo que debo hacer? Ahí están las estrategias que vimos anteriormente y vamos a ver unas de continuidad adelante. ¿Qué voy a hacer si mi maquinaria o equipo falla en mi organización? ¿Qué voy a hacer si las tecnologías de la información fallan? Eso lo vimos durante este tema de la pandemia y ahorita con los ciberataques. ¿Qué voy a hacer si el recurso humano esencial o prioritario en mi organización no lo tengo? Ese empleado que es el que sabe manejar esa máquina, que es especial, o ese empleado que tiene toda la información de la empresa y nadie más la sabe, o ese empleado que sabe realizar este ejercicio dentro de mi empresa y nadie más lo sabe. Entonces, ahí hay unos planes de sucesión y otras estrategias que son importantes tener en cuenta para nosotros poder tener esos activos críticos funcionando. Clientes. ¿Qué hago con el cliente que me compra a mí el 70, 80? Porque hay empresas que les sucede eso, que tienen clientes que son los que les consume el 70% de sus bienes o servicios. ¿Qué voy a hacer si ese cliente se quiebra? ¿O qué voy a hacer si ese cliente para? Entonces mi empresa también tiene que parar. ¿Qué voy a hacer si ese proveedor prioritario de mi organización cierra? O ese proveedor quiebra, o ese proveedor tiene una cuarentena. ¿Qué voy a hacer? Ese proveedor que me trae a mí ese insumo, que nadie más me lo trae. Ese proveedor que conoce qué es lo que yo necesito, que conoce mis fórmulas o conoce las características o especificaciones de mi producto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a reemplazar? Algunas estrategias de continuidad de negocio. Primero, determinar el impacto potencial que el COVID puede tener en el negocio. ¿Cuál es ese impacto? Saber cuál es realmente las pérdidas que puedo yo tener como empresario frente al COVID. ¿Cuáles son las pérdidas que puedo tener con lo que ya sucedió y con lo que posiblemente puede suceder? Porque eso es un escenario posible, no podemos dejarlo atrás. No podemos convertir ese futuro escenario en un rinoceronte gris y mucho menos en un cisne negro. Es un rinoceronte gris porque estamos advertidos que si no hay un buen comportamiento y no hay unas buenas medidas de autocuidado, puede presentarse otro pico de pandemia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Qué puede suceder? Desarrollar planes de acción para cada uno de esos posibles escenarios en los que la compañía se puede ver involucrado. ¿Cómo yo corrijo las fallas? Con planes de acción. Es el plan de acción me dice a mí qué debo hacer y quiénes son los responsables y en qué tiempo voy a ejecutar las actividades para poder tomar las medidas necesarias para reducir esos riesgos que tengo o para mitigar esos impactos posiblemente que puedo tener en la operación. Gestionar un plan de comunicaciones con los diferentes grupos de interés. Valiosísimo este tema. Es importante que las empresas tengan muy bien entrenado al personal que va a ser los voceros de la organización. Pero fuera de eso, tener la capacidad de monitorear los medios, porque este plan de comunicaciones está muy de la mano con el riesgo reputacional. Hemos tenido ejemplos de manejo muy bien
de crisis, donde los gerentes y las casas de organización dan la cara y le están informando rápidamente a la ciudadanía qué está sucediendo, y el medio de comunicación que informa lo que está diciendo ese vocero, o lo que dice su página web, o lo que dice su boletín de prensa, o su comunicado de prensa. Entonces, esa es la información que llega a los medios, y esa información es la que se le transmite al resto de la población. Pero si no hay un buen manejo de los medios, no se está informando efectivamente y a tiempo de lo que está sucediendo, pues otras personas son las que se van a encargar de informar, otras personas son las que se van a encargar de llevar la noticia, y seguramente no van a llevar la noticia real, o van a llevar la noticia que no es. Por lo tanto, es muy importante que se esté informando, que se esté monitoreando los medios y que se esté suministrando la información constantemente, para que esa sea la información que está circulando por todos los medios de comunicación y las redes. Y como lo decía inicialmente, el vocero que esté preparado, entrenado, para que sea capaz de salir a los medios y colocar la cara, hacer las entrevistas. Es valiosísimo este tema. Prever de qué manera se atenderán las prioridades, incluyendo aquellas resultantes de las nuevas medidas del gobierno, para reducir el mínimo de riesgo de interrupción de actividades. ¿Cómo se atenderán las prioridades? Ahorita vimos los activos críticos. En esos activos críticos, ahí determinamos cuáles son esas actividades prioritarias que tiene la organización. Entonces, ¿cómo las vamos a atender en caso de que de pronto una medida del gobierno pueda reducir esa actividad prioritaria? ¿Cómo las vamos a atender? ¿Cómo se va a tratar ese medio? ¿Con qué estrategias voy a poner a funcionar mis actividades prioritarias? Asistencia en la definición de procedimientos de excepción para operar durante la contingencia, observando los demás riesgos existentes. Sí, señor, yo les decía anteriormente, cuando estábamos viendo el tema de la evaluación de los riesgos, no únicamente ya, o sea, el riesgo del COVID ya está presente, ya es una nueva realidad. Hay otros riesgos que vienen detrás de eso, que es los riesgos cibernéticos, el fraude, el cumplimiento, los riesgos legales. Hay que tener todo el panorama. Es importantísimo que los empresarios empiecen a pensar holísticamente en la organización y pensar de que los riesgos no son unos riesgos por un lado y otros riesgos por otro, sino que los riesgos los puedo yo integrar. Hacer unos risk management dentro de mi organización, unos comités de riesgos que puedan gestionar todos los riesgos y que tengan muy presente cómo es que están presentándose los riesgos dentro de mi empresa. De esta manera se crea una organización inteligente. Cuando hay conexión y están bien conectados todos los sistemas y todas las áreas y procedimientos de la organización, se le da una mayor eficiencia a toda esta gestión. Definir políticas de administración financiera, manejo de caja y capital de trabajo. Vital en esta situación. Es importante que miremos cómo se va a hacer el gasto, cómo se va a manejar la caja, el capital de trabajo, cómo lo vamos a utilizar. Tenemos que ser mucho más eficientes frente a esta nueva realidad. Tenemos que ser mucho más precavidos, mirar hacia futuro. Ese es otro tema que trae hoy en día. Nosotros los empresarios somos buenos para gestionar y darnos cuenta de lo que está aquí en el momento, de lo presente, pero muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que viene a futuro. Es importante que empecemos a pensar de una manera prospectiva, con el objetivo de mirar qué viene a futuro, y ahí está la realidad. Cuando les mostré los nuevos riesgos que vienen post-COVID, ese es el futuro, hacia allá vamos. Tenemos que empezar a prepararnos para eso, porque esa es la nueva realidad de los riesgos a futuro. Desarrollar proyecciones en respuesta a diferentes escenarios. ¿Cómo voy a responder a los diferentes escenarios? Yo me los imagino, esos escenarios que les mostré anteriormente, donde veíamos cuál es la causa, cuál es el evento y cuáles son los impactos. ¿Cómo voy a responder frente a esos escenarios? ¿Cómo me proyecto yo hacia ese escenario y qué debo hacer para que ese escenario no tenga el impacto que puede tener mi organización si no hago nada? Es mejor estar preparado para lo que no va a suceder que no estar preparado para algo que suceda. Entonces hay que proyectarnos y empezar a tomar acciones y prepararnos para esos posibles escenarios. Evaluar fuentes alternativas de financiamiento. Hay que mirar eso porque van a haber problemas, entonces hay que mirar dónde nos vamos a financiar y cómo nos vamos a financiar. ¿Cómo vamos a conseguir capital financiero para que la empresa siga funcionando y pueda seguir respondiendo a las necesidades del mercado y hacia las nuevas oportunidades de negocio que vienen a futuro? Desarrollar estrategias de negocio a seguir una vez superada la actual circunstancia de emergencia de salud.
Cuando termine todo esto, va a haber unas nuevas necesidades, van a haber nuevos hábitos de consumo, nuevos hábitos en la sociedad. El mundo cambió. Ya las personas ven el mundo de manera diferente. Puede ser que todo no cambie, pero sí van a haber cambios que van a alterar el normal funcionamiento de lo que como venía funcionando la sociedad anteriormente. Por lo tanto, hay nuevas oportunidades. Toda crisis trae también oportunidades. Por lo tanto, hay que mirar cuáles son esos nuevos negocios, cuáles son esas nuevas circunstancias que se pueden presentar que yo puedo aprovechar como empresario para salir fortalecido en esta operación. Es por eso que FENALCO quiere llevar a ustedes, como les he dicho, las mejores prácticas, los mejores elementos que puedan hacer a empresas, las empresas las puedan volver empresas fuertes, robustecidas, buscando las 3 R's, que es buscar empresas robustas, empresas que se puedan recuperar rápidamente y empresas que sean rápidas de recuperarse, empresas que sean rápidas en ejecutar los cambios. Entonces, empresas robustas con herramientas, gestión de riesgos robustos que puedan soportar cualquier situación de riesgo que se pueda presentar, que tengan unos planes de continuidad que les pueda permitir una recuperación efectiva, pero también a la vez que sean rápidos en esa recuperación, porque ya usted con esos planes de continuidad determinó cuáles son esas actividades prioritarias dentro de su empresa y también determinó cuál es el tiempo que puede permitirse usted como empresario de que esa actividad esté interrumpida. Por lo tanto, se crean empresas resilientes, empresas que pueden resistir a cualquier situación de crisis o evento que puedan suceder. Esta es la invitación que le hace FENALCO a los empresarios. Medellín, una ciudad que no para de crecer. Ejemplo de innovación y resiliencia, que mira siempre hacia el futuro, anticipándose a los acontecimientos, creando mejores oportunidades y teniendo siempre como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo con sus ideas al crecimiento del país. En un contexto de desarrollo y calidad de vida, FENALCO Antioquia decide apostarle a la calidad empresarial, promoviendo buenas prácticas para fortalecer sus negocios y darles continuidad en el tiempo. Su programa Gestiona el Riesgo, Fortalezco mi Negocio evoluciona, pensando en nuevas herramientas para contribuir a la gestión del riesgo en la región. Queremos proveer las herramientas necesarias para hacer una adecuada gestión del riesgo al interior de cualquier negocio. Financiación, aseguramiento, soluciones tecnológicas, asesorías especializadas y acciones formativas. Herramientas que fortalezcan al empresario y su equipo, preparándolo para identificar los riesgos y así poder reducirlos, tratarlos, controlarlos y mitigarlos, evitando poner en peligro el bienestar de su negocio. Reconocer y gestionar el riesgo es estar un paso adelante. Es momento de implementar las herramientas adecuadas de continuidad del negocio y así garantizar la supervivencia del mismo. Un ecosistema de alto valor que permitirá brindarle crecimiento y sostenibilidad a las empresas. Tenemos la solución. Vendrá pronto. Entonces, el tema es que el problema no es que llueva más, el problema son las goteras, sino las goteras que hay en el techo. Entonces, hay que mirar cuáles son las goteras que tiene mi empresa en estos momentos. Ya el riesgo lo tenemos, el COVID está. O sea, el problema no es que esté el COVID, el problema es qué debo hacer frente a esta nueva realidad. ¿Qué debo hacer frente a esta situación post-COVID? A esta situación que se viene en el mundo, que se vienen en las empresas, que se vienen estos cambios culturales, esos cambios y hábitos de consumo que vienen a continuación. Entonces, el problema no es que llueva más. Esta reflexión se las dejo para que ustedes lo tengan en cuenta en sus empresas. Con esto espero haya sido útil este proceso, haya sido beneficioso para las empresas, hayan tomado tips que sean importantes para poder llevar a su organización a hacer unos buenos análisis de sus entornos y puedan ejecutar unas buenas matrices de gestión de riesgo, implementar unos controles de manera efectiva y a su vez invitarlos a diseñar unos planes de continuidad de negocio que les permita a las empresas primero a ser robustas, a que puedan recuperarse y que sean rápidas en este proceso de recuperación. Muchas gracias.
Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Bueno, antes de concluir la charla, agradecemos en primera instancia a Edwin Sánchez, experto en gestión del riesgo del programa, y a los empresarios que hagan falta por diligenciar la asistencia. Los invitamos a través del chat a darnos a conocer su nombre, su apellido, nombre de empresa, sector económico y ubicación. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos una feliz tarde. ¿Alguno tiene de pronto preguntas o incluso una opinión al respecto de los conocimientos adquiridos? Pueden activar el micrófono y darnos a conocer su opinión, en dado caso. Joan Alejandro, cuéntanos por favor cómo se llama tu empresa y dónde está ubicado. Buenas tardes, Johan. Puedes activar si gustas el micrófono. Team Comunicaciones, excelente. ¿Dónde están ubicados? Medellín, listo. Muchísimas gracias, Johan. ¿Alguna otra persona que haga falta por diligenciar? Pueden hacerlo a través del chat, dándonos a conocer nombre, apellido, nombre de empresa, sector económico y su ubicación. Muchísimas gracias. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizado la charla sobre gestión de riesgo en la reactivación económica. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde, que tengan un feliz jueves.